Casi uno pudiera sintetizar esto diciendo que la manera como Husserl lo describe o lo discute, o ambas, es que la fenomenología es una ciencia de la experiencia, de la conciencia del sujeto en el mundo de la vida. No sería más. Queda un poco larga y de pronto mejor repetirla dos veces más. Ciencia de la experiencia, de la conciencia en el mundo de la vida. Una ciencia de lo meramente subjetivo, un intento de ver cómo cada quien se constituye en sujeto del mundo, o se apersona, porque también eso es el sentido de la fenomenología. Un sujeto, para Husserl, el yo esencialmente es el puedo. Husserl de hecho habla del Ich kann, el yo puedo. No es el yo que acompaña todas las representaciones, sino que es un yo con voluntad. Por eso a mí me parece tan clara, diríamos, la razón por la que esa obra de Guillermo Hoyos del 73, la que se llama Intencionalidad como responsabilidad, sigue a 30 años. ¿Cuánto hace que pasó el 73? 40 años, ¿no? 40. Sigue siendo tan citada, que es increíble, pues, en un campo de investigación, que haya una obra con cierta permanencia. Porque estudiar el sujeto implica detenerse en la voluntad. Nuestro colega, que doctoró hace cosa de 5 o 10 años, Julio César Vargas Bejarano, yo creo que en parte prosigue la investigación de Hoyos, porque estudia ese tema que estoy mencionando, la voluntad en Husserl. O sea, no es solamente un yo cognoscitivo, como de pronto uno lo puede ver por una obra de Husserl como Ideas, sino que ante todo es un yo volitivo. Y esos procesos de constitución de la voluntad tienen la implicación de hacerse responsable, que me parece, ahí eso se relaciona mucho también con el trabajo de Ricoeur en el tema de la imputabilidad. Entonces continúo con lo segundo, los problemas metodológicos de la metodología. Pregunto, ¿cuáles son los postulados o principios metodológicos de la fenomenología? Hago primero un listado de ellos y luego los expongo. La lista es ir a las cosas mismas, ya no como criterio epistemológico, sino como principio del hacer la investigación fenomenológica. Desconexión de la actitud natural, epogea y reducción, correlación, tematización, variaciones, descripción de leídos o de la esencia, eso que mencioné hace un rato, de la búsqueda de la filosofía perennis, principio de corregibilidad y el zigzag en la tematización. Entonces miramos lo de ir a las cosas mismas. Metodológicamente considerado, el lema de la fenomenología lo que reclama es asumir la primera persona. No se trata de aceptar cómo han visto los otros, en especial las autoridades, el mundo, un aspecto del mundo, un circunmundo o más propiamente una región. La expresión región para Husserl es esto que estoy mencionando ahí, dimensión del mundo en sus posibilidades de darse. A veces estamos ante lo natural, a veces ante lo cultural, a veces ante lo formal, a veces ante lo histórico. Cada una de esas capas, Husserl la llama región. La subjetividad sería la región de las regiones. De ahí, de ese concepto de región, es desde donde se despliega el concepto o la expresión heideggeriana de ontología fundamental, esa del Dasein. La primera y siempre incompleta tarea es recuperar y preservar la fuente de sentido del mundo, a saber, la subjetividad. Precisamente, al encarar la tarea de ver cómo se da esa operación de dar sentido al mundo, es cuando y dónde se descubre la subjetividad trascendental. La subjetividad trascendental lo es, o es tal, porque en sí, desde sí, da sentido a lo que aparece como tal ante sí, esto es, porque tiene una potencia constituyente.
Ante todo, la subjetividad constituye el sentido del mundo. Todo el problema de la fenomenología radica en dar cuenta de cómo se despliega esa operación dadora de sentido, cómo son los procesos de constitución de sentido. Ahora bien, el sentido aparece aquí y ahora, así podría quedar reducido a un estudio sincrónico propio de lo que llamó Husserl fenomenología estática, como si describiéramos una fotografía. Sin embargo, todo lo que aparece tiene un aversido y un poder llegar a ser, un haz de retenciones y de protensiones. Por eso mismo, a todo darse aquí y ahora sincrónico le es inherente la temporalidad, un estudio diacrónico, propio a su vez de lo que Husserl llamó la fenomenología genética. Así entonces, el lema de la fenomenología vale por igual para la fenomenología estática, la que describe el darse del presente vivo en el presente viviente, y al mismo tiempo para la fenomenología genética, la que describe cómo el sentido ha llegado a constituirse y desplegarse, qué horizontes de sentido se anticipan en lo dado. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de Foucault, propiamente Husserl no cree o no acepta las discontinuidades, porque de hecho, por ejemplo, Husserl habla del yo como un torrente de vivencias, y siempre en el presente vivo hay expresiones de nuestros genitores, es la generatividad y el estudio de esa generatividad lo que nos permite comprender por lo que intencionaron o propusieron los antecesores. Es ese estudio el que permite comprender el sentido de este mundo de la vida. Entonces, es muy interesante porque todos sabemos, Foucault también, es que lo bueno de ese concepto de herejía es que nos ayuda a ver esa relación, por ejemplo, de algunos, digamos Ricoeur, o por ejemplo, en este caso menciono a Foucault, contra el concepto de continuidad es que se alza esa expresión de discontinuidad, por ejemplo, que aparece en arqueología. Y sobre todo en esta última versión de la fenomenología, o sea, la genética, es donde ella, la fenomenología, impone como proyecto desdogmatizar, pues por auténtica, esto es, por vivida y ejecutada en primera persona, que haya sido una constitución de sentido, esa constitución de sentido puede una y otra vez naturalizarse, tornarse inauténtica. Y en todos los campos, por ejemplo, en literatura, también se puede naturalizar. Por ejemplo, cuando uno, digamos, empieza a repetir casi mecánicamente un texto o analizar casi mecánicamente la estructura de un texto, etcétera. Hay una actitud igualmente dogmática. Para Husserl el asunto no es cómo está dicho esto, sino hasta cierto punto qué dice esto para mí. Y si uno es dogmático, como lo voy a decir en pocos segundos, si uno es dogmático es en su propia experiencia de vida cotidiana. Digo, la lucha de la fenomenología como permanente poner en ejecución su lema fundante es el desmontaje de la naturalización, que una y otra vez retorna, se entroniza, dogmatiza y se hace visión hegemónica de mundo, hegemónica en la vida solitaria del alma. Hasta uno se impone dogmas, por ejemplo, de dieta, así no tenga total fundamento científico o dietético. Uno va diciendo que uno tiene que tomarse un tinto a las 4 de la mañana, a las 5. O por ejemplo, en mi caso, yo que desayuno con harina de coca, muy buena, pero no puedo echarles mi literatura sobre eso porque es que es muy larga, pero muy buena. O teniendo a los del Cauca, porque los tenemos más cerquita. Oiga, pero es que tiene muy buena literatura eso. Bueno, en la vida solitaria del alma uno se impone un poconón de dogmas, mucho más en la vida familiar. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa allá en Armenia decían, es que aquí no se sale después de las 8 de la noche. Y yo le pregunté un día a mi papá, ¿oíste por qué? Y además no tenía razones. Muy bueno. En los procesos de formación, ahí sí que se imponen cosas. En la actividad científica, en la práctica política, etcétera. Así pues, donde se instale la tesis general del mundo,
el es que se toma por verdadero, estable y definitivo. Ahí mismo se hace imperativo fenomenologizar, volver a ver cómo se dan las cosas para el sujeto en primera persona. Por esto es que la fenomenología es antimetafísica. Yo creo que esta es una de las grandes diferencias entre Husserl y Heidegger. Esta antimetafísica de Husserl, que no acepta que el mundo es o que el ser es, sino que mundo o cosas han llegado a tener un sentido y pudieran llegar a tener otro. Un poco como esas palabras que dice Nietzsche en El viajero y su sombra: si las cosas son de una manera, podrían ser de otra. Y si en definitiva son de una determinada manera, para nada nos importa. Por eso es que la fenomenología es antimetafísica. Más que estudiar el ser, se encamina al estudio incesante del estudio dado al mundo en que efectivamente vivimos. Entonces, para mí eso es lo que quiere decir el lema a las cosas mismas: recuperación de sujeto. Y si uno se reconoce sujeto, acontece la desconexión de la actitud natural, o lo que llama Husserl tanto epogé como reducción. ¿Dónde y cómo comienza la fenomenología? Creo yo, cuando se suspende la tesis general del mundo, se opera simultáneamente una renuncia a la metafísica, una vuelta al sujeto y a sus procesos de constitución trascendental del sentido. En la vida natural todo parece tener no solo su sentido, sino su valor de verdad. Todo parece estar objetivamente establecido. Una mesa es una mesa, una puerta es una puerta. La fenomenología pretende una sola cosa: establecer el sentido que cada quien, en primera persona, otorga a lo dado. Una mesa es una mesa solo situacional y posicionalmente. En otra posición de existencia puede adquirir distintos valores. Se torna andamio, escudo, leña, y todavía, si mantiene la misma posición de existencia, su valor de mesa ahora es mesa de estudio, o mesa de comedor, o mesa de celebración, etc. La actitud natural es la suposición del es y su estabilidad. La fenomenología comienza por aislar o suspender ese presunto valor de verdad. ¿Qué pasa cuando acontece o se despliega o se activa la suspensión? Eo ipso adviene la actitud reflexiva. En rigor, la actitud reflexiva es el poner en acto el que todo sentido ha sido constituido, ha llegado a ser. En consecuencia, aquí y ahora, para un quién que en cada caso es primera persona. La actitud reflexiva es la puesta en funcionamiento del sujeto como constituyente, como constituidor del sentido. Y no es que no haya un mundo en sí, en verdad existente, es que llega a, o es promovido a sentido por un quién para quien tiene unos valores determinados en momentos específicos. Precisamente a esto es a lo que se llama epogé fenomenológica: suspender toda validez de ser y volver a comenzar la constitución del sentido a partir del sujeto que es cada quien, en primera persona. Por ejemplo, como García Márquez narra cómo quería volver a contar la historia del mundo. Es pues muy fenomenológico, volver a contarlo. Pero todavía se puede dar un paso más. La epogé es trascendental cuando a ciencia y conciencia de que las cosas, el mundo, lo objetivo, existen, el sujeto, cada quien en primera persona, vuelve y asume la responsabilidad por el sentido. Y si atiende a la tradición como debe atenderla, es precisamente para revivificarla, para volverla a hacer vida del sentido desde sí, como vuelta a comenzar con la experiencia de mundo desde su ser primera persona dadora de sentido. Yo creo que todo lo que he planteado sobre esto queda muy sintetizado en este grafiquito. Lo que hay ahí, a lo que genéricamente podemos llamar cosa, hay que traerla así, reducirla así, volverla así, para darle sentido desde sí. Esta vuelta, que me decía ahora Carlos Restrepo, de pronto puede evocar el giro hermenéutico. Yo le decía a Carlos, a mí de pronto no me parece que sea el giro hermenéutico, puesto que aquí en rigor no hay una preeminencia
del lenguaje, de la Sprachlichkeit, de la lingüisticidad. Me parece que eso sería, pero sí creo que sí hay motivos muy fuertes para que Gadamer tenga propiamente un anclaje fenomenológico, ¿no? De lo que se trata, como queda visto en este grafiquito, es de que, primero, el sujeto retrotraiga o reconduzca así lo que está dado en sí para darle sentido desde sí. Esto al mismo tiempo es, esto segundo, epogé, porque hay suspensión de todo sentido de validez previamente establecido por las autoridades en la cultura, y es trascendental en la medida en que al operarla, el sujeto vuelve desde sí a dar sentido a lo que aparece ante él. A mí me parece muy importante siempre enfatizar que acá, en este dar sentido y en este recibir sentido, sí es bueno, de pronto siguiendo lo que Carlos decía, indicar que siempre Husserl pensó que el mundo se nos da lingüísticamente sedimentado. O sea, yo sinceramente, a pesar de que hice ese libro con Rieder, tratando de diferenciar cómo estudia el sentido de la fenomenología y cómo lo estudia la hermenéutica, yo todavía no estoy seguro de cómo es que se hace bien esa separación entre fenomenólogos y hermeneutas. Inclusive porque los propios hermeneutas confunden o ayudan a confundir el problema. Por ejemplo, hablan del injerto hermenéutico en la fenomenología, o hablan de la fenomenología hermenéutica, o hablan de la hermenéutica fenomenológica, o hablan de la fenomenología de la facticidad, de la hermenéutica de la facticidad. Entonces todo eso me parece que crea unos nexos donde, digamos, tiene más valor como la complementariedad de perspectivas que la diferenciación. Voy a hablar de la correlación. A menudo se usa la expresión intencionalidad como lo propio de la fenomenología. Si por algo se caracteriza la fenomenología, es por atender a la estructura intencional de la conciencia. Como índice fenomenológico, intencionalidad implica que para cualquier pensamiento, noesis, hay como polo correlativo algo pensado, noema. Husserl mismo, en una nota de página, de pie de página o a pie de página, de Crisis, en el parágrafo 48, indica que todo el trabajo de mi vida fue dominado por la tarea de una elaboración sistemática de este a priori de la correlación. Inclusive él pone la fecha que él tuvo esta visión o esta intuición en 1896. Entonces es muy fácil para uno de Armenia aprendérselo porque ese año fundaron Armenia. Y es fácil aprendérselo porque ese año fundaron Bavaria. Y en Armenia decían de unas señoras que las Bavarias, que eran famosas desde 1886. Bueno, repitámoslo. La correlación designa el hecho de que hay reciprocidad. ¿Cómo? No, siempre hay fechas que nos hacen mnemotecnia, ¿cierto? Sí, y la de Husserl que se inventó esta. Esa es la que yo más me acuerdo. Repitámoslo, la correlación designa el hecho de que hay una reciprocidad entre el pensar y lo pensado, el amar y lo amado, la espera y lo esperado, etc. La investigación podrá, metodológicamente, en algunos momentos enfatizar alguno de los polos, la noesis o el noema. Sin embargo, aunque enfatizado alguno de ellos, no desaparece el otro polo. Incluso la obra misma de Husserl puede verse como énfasis en alguno de esos polos. El polo noemático es una suerte de objetividad de la lógica, como se estudia en investigaciones lógicas, mientras el énfasis en el polo noético es a su turno la puesta en la mira en los procesos constitutivos de sentido, como ocurre en la vida solitaria del alma, como lo estudió en 1913 Husserl en Ideas. Pero hay un momento en que se centra la atención en la correlación misma, bajo su aspecto de mundo de la vida. A partir de más o menos 1914, de Ideas 2, que profundiza este tema Husserl a lo largo de 1920 hasta la obra cimera y programática que fue Crisis. Ahora bien,
Correlación en el conjunto del pensamiento fenomenológico de Husserl no señala intención, ni voluntad de, ni expectativa hacia, como sucede a menudo en el uso de la expresión en la vida cotidiana, como cuando uno dice, tengo intenciones de hacer ejercicio. No, no se trata de eso. La voz intencionalidad en fenomenología de Husserl, en la fenomenología de Husserl, indica la correlación noesis-noema. Se puede mirar a una y otra como un problema teórico y epistemológico, como de hecho lo menciona Husserl en la cita que ya hice hace unos segundos. Sin embargo, aquí lo tratamos como principio metodológico. A todo proceso de investigación fenomenológica le concierne establecer en qué aspecto de la correlación se ubica. El noema, la noesis, la correlación misma, y aunque se enfatice alguno de esos polos, no solo hay que mostrar su relación con el otro, sino y en especial su enlace. Y aunque su composición, lo vamos a ver en el gráfico, ahí lo estamos viendo en el gráfico, es extremadamente próxima con la de la reducción que acabamos de presentar, lo que muestra el gráfico no es un proceso, como lo es la reducción, sino una estructura, que siempre noesis y noema están en correlación, que a veces uno puede enfatizar el polo noético, a veces, o el polo subjetivo, a veces el polo objetivo o el noemático. Aquí pues lo que demuestra es que esta estructura, por dinámica que sea, es irrompible. Ahora se puede volver sobre los títulos intención e intencionalidad. Con ellos se alude al tender hacia del sujeto con respecto al objeto, o como dice a menudo, como se dice a menudo en fenomenología, al hecho de que todo objeto es objeto para un sujeto. Daniel siempre ha insistido en su enseñanza que también todo sujeto es sujeto para un objeto. Yo hasta quise anotar esa frase ahí, pero es que yo no quedo convencido. Yo no quedo convencido. Puede ser porque le aprendí mal a Daniel, pero mi falta de convicción radica en que, por ejemplo, un colega de Daniel con el que estudiaron juntos allá en Lovaina, Rudolf Bernet, dice que hay en muchos casos intencionalidad sin objeto. Entonces yo realmente, si ese fuera el caso, no podría escribir la frase que propone Daniel. Repito, al hecho de que todo objeto es objeto para un sujeto. Esa sí logro entenderla. La otra proposición no. De que todo pensamiento lo es en último término, que la conciencia es conciencia de. Incluso en el artículo que yo cito de Sirión, que está disponible ahí en internet, donde está esa crítica al método, a mí me parece que hay un análisis muy interesante de Antonio, donde muestra que no todas las vivencias son intencionales. Tampoco entiendo esa frase de Antonio. Una vivencia que no tenga polo correlativo. ¿Cuál sería? Yo no alcanzo a imaginármelo. O sea, para mí, sí, definitivamente, esta afirmación, todo objeto es objeto para un sujeto, me parece que mantiene el sentido de la correlación. Ellos afirman estas cosas que ha afirmado Bernet, Daniel, Sirión, pero yo prefiero dejarla en el pedazo que entiendo. Yo entiendo este pedazo claramente, lo que ellos dicen me parece muy interesante, pero no alcanzo todavía. Ahora, ya había hablado de la tematización como postulado o principio epistemológico, sobre todo para mostrar que no se trata de crear un sistema, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota que me parece muy interesante. Esos jovencitos que estaban en la Escuela Normal Superior llegaron a ser muy famosos, a los que voy a aludir ahora. Estaba esta muchacha Simone de Beauvoir, estaba, por ejemplo, este muchacho Jean-Paul Sartre, este muchacho Raymond Aron, todos ahí sin alargar pantalón que llamaban, pero en esa época pues no eran famosos, como se sabe, eran estudiantes. Entonces Raymond Aron fue por allá a Alemania e hicieron un tecito para que él les contara qué había visto por Alemania. Entonces, esto está contado en un artículo que escribió Sartre con la ocasión de la muerte de Merleau-Ponty. Y entonces
le preguntaron a Aaron, ¿oíste? Bueno, no era paisa, pero más o menos la pregunta era esa. Hay por allá, ¿qué hay de fenomenología? ¿Qué hay de filosofía, hombre? Entonces él fue contestando y es que no, pues por ahí hay unos fenomenólogos más raros. Imagínense que pueden pasar toda la noche describiendo la esencia de un farol. Dice Sartre que él tuvo dos grandes revelaciones en la vida. De la segunda no me acuerdo porque se relaciona con Heidegger, pero de esta primera sí me acuerdo vivamente que el tipo dice que para él fue como un recomenzar de la filosofía. Dice, porque con excepción de los de la Grecia antigua, los filósofos son como unos eunucos que le cierran la puerta a la verdad sin reconocer que ella se arrastra por las calles, entra en los cafés y participa de las manifestaciones. A mí me parece muy interesante esa observación de Sartre, porque a mí me parece que eso es el fenomenologizar. Uno no tiene que tener una explicación del desenvolvimiento del espíritu para ver por qué la mane actúa como actúa. No, uno simplemente va y mira y a las cosas mismas y describe lo que va viendo. Muy buenas las manifestaciones de la mane. Muy terrible lo que nos pasó con estos muchachos que se les explotó eso en la casa. Pero lo que digo es que ese sentido de la fenomenología, de poder, por ejemplo, describir eso de la esencia del farol, o por ejemplo, hay descripciones fabulosas, por ejemplo la de Otto Bollnow, en ese libro que se llama Cosa y Espacio. Bollnow, que también fue pedagogo, y tuvo teorías pedagógicas y una historia de la pedagogía. Bollnow, por ejemplo, describe la centralidad de la cama, como la cama, pues obviamente, por ejemplo, inclusive hasta mi generación, había partos en las casas, ¿no? La cama era para el nacer y también para, pues ahora la gente muere muy artificialmente, por ahí en lugares muy costosos y todo eso, pero la cama era, en esa descripción de Bollnow, para nacer y para morir, para reproducirse, para descansar, para ensoñar, para soñar. Muy interesante, incluso como alrededor de la cama gravita tanto la familia como alrededor del fuego, alrededor de la cocina. Muy interesante esa descripción de Bollnow. O por ejemplo, hay otra descripción, es que a mí me gusta contar estas cosas porque a veces la fenomenología tras neotecnicismo, entonces se le pierde a uno como la fenomenología misma. Por ejemplo, a mí me parece maravilloso un texto de Heidegger. Ustedes saben que está esa página de Heidegger en español. La mejor traducción me parece a mí es la que está en la revista Eco. No sé si está allá en internet, pero hay un texto de Heidegger que se llama El Sendero del Campo, que la han llamado muchas veces la pequeña obra filosófico-literaria de Heidegger. Y es extraordinario este señor contando el sendero que era para su familia campesina allá en la Selva Negra, que era el sendero cuando él era estudiante y se iba a echar una caminadita con un libro, y qué es el sendero cuando cae un árbol en el bosque. Eso es el fenomenologizar, o el que ya les mencioné, esa descripción de Schutz, de ver qué le pasa a uno cuando vuelve a la casa de sus padres y lo siguen a uno llamando por el diminutivo, como si uno no hubiera cambiado. Y uno trata de ver dónde estaban las matas, los adornos, la chambrana, todas esas cosas, como si eso se hubiera detenido en el tiempo, y en efecto se detuvo en el tiempo para uno. La parábola del retorno. Señora, buenas tardes. Señor, buenas tardes. ¿No es esta la casa la que fue de Ricardo? Bueno, sí, eso es el fenomenologizar, es todo esto de lo que le pasa a cualquier sujeto. Si uno se fue de Armenia para Bogotá porque no había filosofía en Armenia, tiene la misma vivencia de retorno a la casa, en parte que Barba, o en parte la que describe Schutz en el regreso a casa. Entonces la fenomenología es eso, el tematizar es volver la atención a esas cosas, por así decirlo, mundano-vitales de la experiencia efectiva. En fenomenología, más que objeto u objetividad, continuó, lo que se tiene es un proceso de tematización que lleva a objetivar la experiencia que el sujeto
despliega de o sobre o en el mundo. Exactamente la expresión de Heidegger, in der Welt, con el ser, mit sein. ¿Cómo? Sí. Claro, me parece muchas gracias a esa observación tan importante, pero es que hay ese problema que también plantean los fenomenólogos, si uno solo recuerda el pasado o si uno puede recordar el futuro, ¿no? Bueno, a mí me parece que en parte el, el- el- exacto, el asunto del fenomenologizar, ahora le vamos a echar un poquito de pedal a las variaciones, pero las variaciones son eso, es que uno no solo puede atenerse a lo dado, sino, como dice el bolero, ya lo vamos a estudiar, dejar vagar a la imaginación. El fenomenólogo cree mucho en esto de la imaginación, ¿no? Y por eso la experiencia que precisamente usted describe a mí me parece tan fenomenológica. Yo no sabía el dato de que lo escribió tan pollito. Sí. Vamos a seguirle para que miremos en las variaciones luego cómo entra este poema de Barba. En resumen, tematizar es volver la atención a, en sí, no hay algo que ya de suyo sea o esté o permanezca fenomenologizado. Antes bien, de lo que trata es de dirigirse a lo dado, deshacer los sentidos sedimentados. Al volver la atención sobre algo se recupera eo ipso la primera persona de un quién que procura establecer el sentido. Tal vez este paso o momento de la fenomenología recuerde dos nociones canónicas o convencionales de la investigación positiva: delimitación y demarcación. El fenomenólogo no pretende estudiar la realidad como un todo, digamos contra Hegel, sino el todo de lo dado. Precisamente buscando este darse, encuentra que su mirada es una perspectiva y que, por eso mismo, puede ser variada, complementada, corregida. Propio de la fenomenología es que no hay un aspecto o dimensión o escorzo del mundo de la vida que no pueda ser tematizado. Antes bien, en la medida en que algo de o en el mundo de la vida es vivido por un quien, eo ipso se torna fenomenologizable. De ahí que la investigación en este campo disciplinar pueda volverse a lo subjetivo, a las estructuras de interacción simbólica, a la temporalidad, a las estructuras de lo formal, etcétera. ¿Qué implicaciones trae esto consigo para el método? ¿Acaso obliga a ampliaciones, modificaciones, alteraciones e incluso redefiniciones en cada ir a cada cosa misma? Puede considerarse igual o equivalente el modo de investigar con independencia de la región que sea sometida a estudio. Al margen de las preguntas que he formulado, el asunto es que la tematización es un disponerse y un disponer la atención. En este proceso se pasa de lo informe a aquello que tiene sentido en el campo de la experiencia propia y sobre ello, me sobró una S, ¿cierto? Me sobró. Es que se despliegan las variaciones. Este pedacito del método, inclusive Daniel siempre me enseñó que los tres pasos de la fenomenología eran tematizar, hacer variaciones y describir la esencia. Daniel Herrera. Yo he ampliado un poquito más la cosa, de hecho aquí estoy en 5 cuando debería estar en 2. Las variaciones, como en el ejemplo anterior, puedo, primera tanda, imaginar. Este pedacito para la fenomenología es, yo diría, determinante, imaginar. Tal vez ustedes recuerdan que Santa Teresa llamaba a la imaginación, exactamente. Entonces esto a nosotros
Bueno, lo de los místicos nos importa mucho porque es una visión desde sí. Puedo imaginar la mesa que ahora sirve para esta reunión como la misma en que se pudiera hacer un ágape o una celebración religiosa o la reparación de una bombilla en este salón. Pero también puedo, segunda tanda, en el plano de mi imaginación elevarla casi hasta el techo, de modo que quede a 40 centímetros de este techo. O puedo, en la libre fantasía, dejarla que quede a 5 centímetros del suelo. Todo eso lo estoy haciendo en la imaginación, ¿cierto? Lo voy haciendo, lo hago efectivamente. En la primera tanda de variaciones, o sea, cuando cambio la función de ella, continúa la mesa siendo mesa. Solo cambia, como dije, su función. En la segunda tanda de variaciones, en un caso, cuando está a 40 centímetros del techo, más funcionaría como andamio que como mesa o como aparador. En el segundo movimiento de la segunda variación, o sea, bajando a 5 centímetros del suelo, serviría de peldaño, de plataforma, de soporte de la cátedra. ¿Qué nos ofrece entonces el campo de las variaciones? En principio, la multiplicidad indefinida de posibilidades de darse de lo mismo. La cosa, lo objetivo, el mundo, una vez reducido a esfera de propiedad. Y sin embargo, en las variaciones hay sentidos de mesa que no se pueden validar, que se decepcionan, que se invalidan. Por ejemplo, puedo imaginar la mesa sin patas, pero incluso al imaginarla en la imaginación, en el plano de la fantasía, está a punto de caer. Mientras puedo, en cambio, imaginarla suspendida por tirantes desde el techo. Sigue siendo igualmente mesa, sin patas, pero con soporte. O puedo imaginarla de hielo, tanto como de aire. De hecho, en algunos programas de esos de Channel, History Channel o Geography, que han mostrado grandes palacios esculpidos en invierno en hielo. O sea, sí la puedo imaginar, incluso se puede verificar o validar su darse. En la primera variación, la de hielo continúa siendo mesa. En la de aire, una mesa de aire, parece que solo exista mientras la esté imaginando. Con respecto a cualquier aspecto en que algo se hace manifiesto, es posible, como dice esa canción, dejar vagar a la imaginación. Y se trata no solo de dejarla vagar, sino que hay que hacerla vagar. Es parte inherente a la investigación fenomenológica. Las cosas que se dan o se manifiestan pueden ser de otra manera. La investigación no se detiene en las variaciones, pero las requiere para hacer bascular sobre ellas nuevas posibilidades de darse, de desplegarse el sentido. Por eso les decía, a mí me parece que en la referencia a Barbara Jacob está esta parte que digo yo, estudió tanto Husserl allá en 1905, en el libro este de Recuerdo, Imaginación y Memoria, Recuerdo, Imaginación y Conciencia, el volumen de 23, de que no solamente podemos recordar el pasado, sino que también podemos recordar el futuro, o sea, fantasear, tener el plano de la fantasía. Recuerdo, eso para Husserl es la misma operación constitutiva que hace el sujeto con respecto al pasado, pero que propiamente, como está solamente en su posibilidad de darse, es el despliegue de la fantasía. Y que la fantasía tiene la propiedad de que nos puede llevar a fictos, a ficción, pero también nos puede llevar a nuevas posibilidades efectivas de darse el mundo, ¿no? ¿Para qué se hacen todos estos rodeos en las variaciones? Estos rodeos por el vagar de la imaginación es, en resumidas cuentas, para lograr lo que consigue o lo que persigue o lo que aspira a conseguir la investigación fenomenológica. Esa filosofía perennis, así le parezca a uno problemática la expresión,
Yo creo que es de las tantas cosas que aprendió Husserl con Brentano, que aprendió Husserl de los medievales, que aprendió Husserl propiamente de esta gran tradición de hablar de la filosofía como ciencia y de hablar de la filosofía como la aspiración a una captación de la esencia. ¿Cierto? A menudo se alude a la fenomenología, incluso hay gente que la descalifica porque esa parece ser una ciencia de la descripción de esencias, como una metodología para la descripción de esencias puras y de puras esencias. Entonces, lo que yo quiero intentar acá es enfatizar que si se aísla todo contenido o todo enunciado o todo proyecto metafísico, entendiendo en este caso por metafísico un enunciado que declare rotundamente el es. O sea, no es que uno esté diciendo la silla es silla, como cuando uno le pregunta a un muchachito ahí en la casa, ¿oíste? ¿Qué esto qué es? Y uno le va diciendo dogmáticamente, diría el fenomenólogo, una mesa. Uno pues de papá o de tío o de adulto frente a un niño no va a decir, muchacho, pues situacional y posicionalmente en un circunmundo preciso de la vida, para una circunstancia precisa, es mesa. Pero si viniera alguien con la pretensión de atacarnos y la utilizáramos para defendernos, cambia situacional, posicionalmente y se convierte en escudo. O si hubiese un frío espantoso y una escasez de madera para hacer fuego, en ese momento empezaría a hacer hoguera. Uno no le da toda la vuelta al muchachito porque es más fácil la enseñanza dogmática. Esto no tiene el sentido de mesa, sino que uno le dice esto es mesa. Y contra eso es que se alza la fenomenología, contra esa cosa así como tan rotunda. Como también esa actitud, diría el fenomenólogo tan dogmático, de que uno le pregunta a alguien, ¿oíste vos qué estás viendo ahí? Y cualquiera así, bien ingenuo, bien filosóficamente dice, una mesa. Sí, está. ¿Usted está viendo una mesa? Sí. Me eché cuentos, hombre. Usted estará viendo el lado de una mesa, pero la mesa no la puedes ver nadie. Póngala en el espacio de la imaginación, mírela por debajo, ¿la está viendo? Sí, ya la estoy viendo. ¿Sí la está viendo? Sí. ¿Cierto que no tiene el mismo trapo rojo por debajo? No. Y usted ya empezó a imaginarse otra textura. Sí. ¿Está corrugada? Puede estar. Sí ve, no la vio toda. En el momento en que empezó a verla por debajo, ya no la ve por encima. Y así sucesivamente. Solo en la actitud dogmática uno puede decir, estoy viendo una mesa. No. Yo percibo la mesa, pero ver solamente un escorzo o un lateral. Y por eso, para el fenomenólogo es tan importante, digamos, esto de la captación de unidades de sentido. Evidentemente nosotros percibimos, intuimos mesa, el sentido mesa, pero es constituido por nosotros. Solo que ya esto ha ocurrido tan antiguamente, tan anteriormente en nuestra experiencia como sujetos, que ya a esta altura no nos acordamos, no podemos acordarnos. Está dentro de lo que fenomenológicamente Husserl llama las habitualidades. Ya es una habitualidad que es mesa. Y incluso en el habla diaria hay una serie de expresiones que empiezan a tener un valor por su habitualidad, que empiezan a ser casi circunstancial y posicionalmente exactas. Por ejemplo, si uno le dice a otro ahí en la cotidianidad, pues sea familiar o de oficina, alcánzame esa cosa, alcánzame ese coso, el otro se lo pasa y no se equivoca con lo que uno está pidiendo, ¿cierto? Entonces, para el fenomenólogo el asunto es que esas habitualidades han sido constituidas y normalmente, por ejemplo, puede hacer que uno la llame de artiche o la llame mesa o la llame en cualquier otra lengua. Hombre, ya está constituida y hasta cierto punto es un eidos. Es un eidos porque designa una experiencia o un sentido que vale para uno y vale para muchos. Quizá pudiera decir vale para todos. Ahí es, por ejemplo, cuando Husserl hace una diferencia muy importante entre Sinn y Bedeutung,
que lo hizo, esa diferencia entre sentido y significado, yo creo que se la debe enteramente a Frege, pero para Husserl, sentido es la dimensión, por así decirlo, subjetiva, vivencial, de lo que se nos da en la experiencia, y en cambio, significado es ese valer, ese sentido para muchos, en principio para todos. Entonces, esa captación de leidos es en último término lo que permite que nos comuniquemos. Para el fenomenólogo, si no captamos el eidos, aunque parcial, aunque incompleta, aunque corregiblemente, si nosotros no captáramos el eidos, nosotros estaríamos en un solipsismo vulgar. Yo creo firmemente que nos comunicamos, pero a poquito. Nos comunicamos y no nos comunicamos. Hay una excedencia de la vivencia que es incomunicable. Hay una excedencia del sentido que es nuestra propia dimensión de experiencia. Y a pesar de eso, nos comunicamos. De pronto como en el túnel, ¿no? A través de una pared de vidrio, una cosa así. Pero nos comunicamos. Uno más o menos se imagina cuando otro está como tristongo. Le ve la cara y hombre, estás como tristongo vos. Y no hay que tener un entrenamiento de psicólogo, de analista, no. Entonces, digamos, la posibilidad de la comunicación, la posibilidad de superar el solipsismo, la posibilidad inclusive la acción está signada por esta descripción del eidos, de la esencia. Entonces, pues digo, si se quita todo contenido metafísico, se puede hablar de la fenomenología como ciencia de la descripción de esencias o descripción de esencias puras y de puras esencias. Lo que logra el variar de las variaciones es que se opera libremente en la fantasía. Vamos a ver cómo leí, ¿qué leí? Lo que logra el variar de las variaciones que se opera libremente en la fantasía es que al cabo ofrece una típica. Eso es casi relacionado con los tipos, pero de una manera un poco más nociológica, epistemológica. Es casi la teoría de tipos también de Weber, que de hecho pues hay una conexión entre esas dos teorías. Se ofrece una típica, por ejemplo, dentro de la cual la mesa es mesa, continúa siendo mesa. En cambio hay variantes que se tienen que desechar porque solo tienen valor o sentido en la esfera de la imaginación y nada más. Ese tener solo sentido en la esfera de la imaginación es carecer de validez o no tener significado para el fenomenólogo. Captar lo invariante en la variación es hallarse ante la esencia. La esencia, piensa Husserl, puede ser contemplada. De hecho, también cabe hablar de la fenomenología como un método de contemplación de esencias, como lo hace en Experiencia y Juicio. La descripción de esencias, no por ser algo, si se quiere, último en el proceso de la investigación fenomenológica, tiene que serlo igualmente último en la presentación de los resultados. Por ejemplo, yo de verdad los invito a que miren, por ejemplo, ese texto tan lindo de Volnau, los que he mencionado. Bueno, ahorita vuelvo y lo cito. De veras, los tipos presentan el resultado de la investigación, que a mí me recuerda mucho esa frase de Wittgenstein. Tal vez ustedes recuerdan que, pues bueno, Wittgenstein pues fue muy buen profesor, solo tuvo 2 alumnos, así cualquiera, ¿no? Y entonces Wittgenstein era tan buen profesor que puso a escribir a esos estudiantes durante todo el curso, y ahí fue cuando dictó los famosos cuadernos azul y marrón, ¿no? Y cuando se los remitió a Russell, le dijo que él le había dictado eso a los alumnos para que llevaran algo en las manos, sino en sus cabezas. Él un hombre que sabía, que uno cuenta, que uno enseña, que uno muestra,
pero vaya a saber si el otro aprende. Porque el otro ya viene con sus juicios, sus prejuicios, sus vivencias, sus intereses, sus motivaciones. Entonces, es muy arriesgado pensar que uno enseña. Yo creo que ustedes han tenido esa vivencia, que uno logra que otro aprenda. Por ejemplo, yo creo que han tenido esa vivencia que a los años se encuentran por ahí y le dicen: oiga, profe, yo que con usted, imagínate, yo aprendí tal cosa. Usted ni se acuerda que la dijo. Una cosa totalmente incidental en su experiencia como profesor. El otro la constituyó en materia de reflexión, pero no por lo que usted dijo, ni de las crea, sino porque el otro ya venía con una preocupación. Por eso me parece que hay que leer tantas veces de Magistro. ¿En qué sentido vos? Ah, sí. Yo no sé cuántas cosas me hizo imaginar y cuántas me imaginé yo solito. Bueno, entonces digo, la descripción de esencias no puede ser algo, si se quiere, último en el proceso de la investigación fenomenológica. Es que hombre, es que es el problema, que yo muy descuidado para hablar. Lo que les iba a contar de Wittgenstein es que, fuera de esta que ya cuenta, que puede el muchacho a escribir y tal, eso es puro, la carta remisoria. Le dice en la carta Wittgenstein a Russell: oiga, pero no le ponga muchas bolas a esos manuscritos, porque usted sabe que también en la vida intelectual mucho del trabajo es viruta de taller. Tan bueno, ¿no? Viruta de taller. Muy buena expresión, porque para empezar me parece un poquito más rotunda que la caja de herramientas, porque en realidad uno le ve como cierto valor anticipado a la herramienta para futura obra. Pero viruta de taller es que nadie pensaría llevarse la mesa con todo y viruta para la casa, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno tematiza, como que focaliza o enfoca que quiere investigar, y las variaciones producen mucha viruta de taller, mucha variante después tiene que ser desechada. Y por eso cuando uno le va a reportar a una posible audiencia, no a conciencias, pues, porque eso es una bobada escribir para conciencias, escribir para gente que no lee, que no ha escrito, y que probablemente, si no tuvieran ese carguito, no pensarían nada sobre la investigación. Eso no vale la pena. Pero pues, digamos, para una conversación como la de hoy, o si uno se pusiera a relatar: oiga, no, y mire, entonces yo me leí de tal manera y subrayé, y cómo le parece que encontré que en tal manuscrito decía tal cosa y tal otra. Eso no, que le va a importar a la gente, ¿cierto? Usted le va a decir a la persona, a la cosa misma: señor, cuénteme el resultado. Como cuando uno va donde el médico: dígame qué tengo, no me diga ahí que esas variables de colesterol, de triglicéridos, no me las diga, dígame qué es el asunto, cómo me lo trato. Eso es lo que pasa con la descripción fenomenológica, que al presentarla, no por ser lo último en el proceso de investigación, tiene que ser lo último en la presentación de los resultados. A esto hay que quitarle, creo yo, toda la viruta de taller. Por ejemplo, volviendo a mi profesor, Daniel escribe muy sabroso, muy sabroso. Oiga, Daniel, ¿usted cómo hizo? Y dice: ay, qué pereza contarle todo. Lea, y usted averigüe usted mismo. Averigüe. Hombre, yo creo que es así, que hay que presentar el resultado. Y por eso les traigo estos ejemplos de descripciones que a mí me parece que son extraordinarias, donde no le entregan a uno la viruta del taller, sino el producido ya de la ebanistería. Y cito ahí las descripciones de la cama que ya mencioné, en Cosa y Espacio de Otto Volnow, o en El Sendero del Campo de Heidegger, o en Las conductas de mala fe de Sartre en El ser y la nada. Qué capítulo tan extraordinariamente fenomenológico. Obviamente ustedes podrán decir: pues es que Sartre era literato. Bueno, sí, hay muchos literatos que dicen haber acudido a la fenomenología para fundar su actividad, su investigación literaria. Entre ellos está Sartre, por supuesto. Está, por ejemplo, Sábato, está el que escribió Masa y Poder, Elías Canetti, manifiestamente también reconoce la fenomenología como método. Yo lo de Proust
veo que los fenomenólogos lo leen con devoción. Aquí tenemos una lectora de Proust tanto en la Universidad de Antioquia, la profesora Carrillo, que lee fenomenológicamente Proust, como también lo lee una profesora de la UIS, Mónica Marcela Jaramillo. Sí, sí, diga. Sí, pero lo que pasa en Proust es que requiere un canonista para reinterpretar toda la obra en busca del tiempo perdido. Por ejemplo, la versión de lo que hace usted ahora describe el camino de Juan, que es el jardín que quiere perseverar, el camino que quiere perseverar en la filosofía eterna, pues. Deleuze, que es un canonista de Proust, en los siglos, hace el análisis perfecto de las descripciones que él hace fenomenológicas. Sí. Pero tiene un sentido, y como lo estamos viendo acá, le da un mayor valor al enlace entre la literatura y la filosofía que la filosofía misma. ¿Por qué? Porque todo lo que usted nos ha dicho hasta ahora, si no malinterpreto eso, es una deconstrucción de todo el sistema del idealismo, no solo el de los griegos, sino el idealismo alemán, completamente, que se refiere a esa filosofía perenne, ¿no? Porque de igual manera se podría decir que el materialismo de los presocráticos o que el materialismo dialéctico es totalmente opuesto a estas razones fenomenológicas. Sí. Se podría decir también. Sí. Lo que yo observo, realmente yo no he leído Proust. Yo, pecador, me confieso ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho al no leer a Proust. De pronto, pero lo que yo les digo es que sí, manifiestamente he visto que algunos literatos dicen haber acudido a la fenomenología para hacer su basamento, digamos, su artesanía de escritores. Mencionaba a Canetti y también iba a mencionar a Milán Kundera. Ellos manifiestamente han dicho usar la fenomenología. Pero yo, particularmente, yo soy muy aficionado a la literatura, a pesar de no haber leído a Proust. Y por ejemplo, no es que yo les quiera vender, pero también le hago propaganda, porque yo lo hice con seriedad. Yo acabo de hacer un libro, publicé un libro el año pasado que llamé Ausencia y Presencia de Dios. Por ejemplo, yo sigo como fenomenólogo, o sea, no es que solamente el literato use la fenomenología para hacer descripciones literarias. Yo creo que los fenomenólogos, por ejemplo, yo sigo a Talpa de Rulfo en la introducción del libro para mostrar que en Talpa, más que una vivencia de Dios, más que una vivencia del fenómeno que podemos llamar Dios, lo que hay es una vivencia, digamos, como de las reglas que institucionalmente propone la Iglesia. O sea que hay un abismo entre vivir vivir a Dios como experiencia y vivir el canon religioso, ¿no? O el canon de fe. Y por ejemplo, en otro capítulo, es que me gusta mucho un pedazo de 100 años de soledad, de la memoria. Yo trato de mirar que en ese pedazo de la memoria hay un mito fundacional de nosotros, de cómo concebimos la memoria, ¿no? La cosa del hisopo, de llamar a las cosas, de escribir en la entrada del pueblo, Dios existe. María, hombre. Y después poner la pregunta, ¿y si se nos olvida lo que quieren decir las palabras? Muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces lo que digo es que hay unas descripciones fenomenológicas que si uno Gonzalo Cataño, ustedes saben que era sobrino de Molina, todos son de Gómez Plata. Sí, entonces Gonzalo dice una cosa que yo creo que es cierta, ¿no? Y el fenomenólogo la tiene que practicar con seriedad, que los académicos somos ladrones honrados, ¿no? Por ejemplo, en mi descripción de la fenomenología del lenguaje, yo me robé unas páginas del doctor Gonzalo de su caracterización de Abelardo y Eloísa. Es una muy buena página y me sirvió, ahí me robé ese ejemplote. Y también me le he robado a García unos ejemplos como el de la memoria que ya les mencioné.
Porque yo creo que volver a las cosas mismas, o sea, volver a las vivencias, son cosas que normalmente tiene que hacer el literato, ¿no? Entonces, bueno, no estoy diciendo que con Gonzalo sea literato, estoy diciendo que esa es una explicación de un episodio que en sí mismo es literario, me parece. Entonces, ese texto de Sartre, de verdad, es extremadamente rico como descripción fenomenológica. Yo les he dejado estos ejemplos acá porque a veces la gente dice, ay no, pues que la fenomenología con todas esas abstracciones, muéstreme unos casitos. Entonces, como yo no los estoy presentando hoy, sí los dejo indicados ahí. Por ejemplo, en eso de las conductas de mala fe, Sartre dice que la mala fe consiste en no ser lo que se es y ser lo que no se es. Y por ejemplo, una conducta típica de mala fe, que no es un juicio de valor sino una descripción, es la de un mesero en un restaurante más o menos pinchadito, que llega con ciertos signos o con ciertos gestos aprendidos, con cierta inclinación del tronco, y uno materialmente espera que se comporte así, o sea, como mesero. O sea, adopta toda la conducta de mesero para ser mesero, pero él propiamente será fulano de tal. O sea que su ser mesero consiste en no ser lo que se es. Pero al mismo tiempo, si él apareciera ahí como mesero, claro que uno, pues como es conversón, por ejemplo, yo voy a un restaurante de toda la vida, como dicen en Bogotá, de toda la vida, y allá conozco a los meseros por nombre propio, pero eso ya es desnaturalizar el oficio del mesero. O sea, ya es referirse a la persona y no referirse al cargo o a la función. En ese momento, cuando yo le pregunto, ¿qué Omar? Porque así se llama uno de ellos, ya no lo estoy tratando como mesero. Entonces, fíjense ustedes que ese ser lo que no se es radica en adoptar un rol, digamos, y no ser lo que se es tener que ocultar el propio ser de sí para poder actuar la función. Por ejemplo, hay una descripción de Sartre ahí que es muy buena. Hay a una mujer que acude por primera vez a una cita, ambos saben a lo que van. Y empieza la descripción entera, pues, de todo el flirteo, creo que llama eso, ¿no? Sí. Y claro que los dos saben a lo que van, no, hombre. Pero Sartre muestra bien que si los dos se comportaran así, uno para el otro y ambos para sí mismos, quedarían como unos bárbaros, ¿no? Oiga, no, eso no, uno no hace esas cosas así, hay que dar una vuelta, el rodeo largo de que habla Riquet. Bueno, el otro es el que ya les he mencionado varias veces, la vuelta al hogar de Schutz en las estructuras del mundo de la vida. En los casos precedentes se constata una ordenación de los resultados como primer tópico que se presenta a los lectores. Sin embargo, la investigación tiene que llegar a ser validada regresando desde lo invariante, o sea, lo que presenta como resultado el investigador, hacia las variaciones. Aquí se funda la corregibilidad de la investigación fenomenológica. Hay, al menos, dos preguntas que deja este principio metodológico. Uno, ¿cuándo se puede dar por completa o terminada o concluida una descripción de lo invariante? Yo les voy a confesar, para mí, uno deja de describir y da por invariante algo porque cansa. Porque con eso cree que puede convencer a una audiencia. Ahí es donde yo creo que entra el módulo de la argumentación. Y dos, ¿cómo se puede obtener generalidad y universalidad en la descripción fenomenológica o en la descripción de esencia, a sabiendas de que lo que estamos describiendo son vivencias propias? Que para mí esto es lo más fascinante de la fenomenología. El hecho de que al final uno tiene una estructura humana extremadamente semejante a la de otros, puede entender con otros a pesar de que no hable bien la lengua del otro, etc. Tanto la tematización como las variaciones pueden ser o no presentadas por el investigador y no obstante, la manera como han sido operadas una y otra vez son el contenido de este séptimo principio, que es el principio de corregibilidad. ¿Qué es lo que se somete a discusión? Por eso yo estoy en favor de Riedel y no de Embry. Los fenomenólogos argumentamos y discutimos sobre lo que estamos viendo, sobre lo que estamos describiendo. ¿Qué es lo que se somete a discusión entre los investigadores fenomenólogos? En síntesis,
las descripciones eidéticas. ¿Y qué es lo que se discute? La validez de las descripciones. Estas descripciones pueden perder su validez si es que a mí no se me da lo que otro ha descrito. O también puede suceder que yo no logro ver el paso de la variación a la invarianza y viceversa. Si la fenomenología es una ciencia estricta, también cabe decir que es una ciencia falible y por ello mismo corregible. El ver puro, en que capto la esencia de algo, tiene que poder ser mostrado a los demás. Ellos tienen que poder ver como si estuvieran en mi lugar. Eso me parece muy interesante. El fenomenólogo siempre busca esto de poder captar las cosas como si estuvieran en el lugar del otro. Por eso, por ejemplo, es tan interesante esa fenomenología de Levinas, porque pues, en muchos casos no soy la víctima, o no soy el huérfano, o no soy el desplazado. Y sin embargo, mi sensibilidad moral, pues me parece tan importante la contribución de Hoyos a la ética fenomenológica, que es una fenomenología de los sentimientos morales. Al describir como si yo estuviera en su lugar, efectivamente puedo captar la vivencia del otro. Hay una polémica que me parece muy compleja que propone Rorty en Contingencia, Ironía y Solidaridad. Dice Rorty que las víctimas, el problema es que han perdido completamente el léxico y que la función del teórico liberal ya no cumple ningún papel, porque hace psicología o hace sociología, hace estadística, etcétera, pero no reconoce las vivencias de esos sujetos en esa situación de indefección. Dice que en esa pérdida del léxico tiene mucho más que decir el literato, concretamente el novelista, el periodista, ¿no?, y el etnógrafo, ¿no?, que propiamente el teórico liberal, el sociólogo, el filósofo, etcétera. A mí me parece muy buena esa observación, muy buena, pero a mí me parece que si uno fuera consecuentemente fenomenólogo, uno no tendría que narrar el dolor de la víctima, sino restituirle el habla o la capacidad de descripción o la capacidad de argumentación o la capacidad de defensa de su punto de vista a la víctima. Para mí, en ese caso, pues yo estaría mucho más de acuerdo, si entiendo bien a Levinas, que estaría más en acuerdo con Levinas que por ejemplo, con Rorty. Y creo que en eso está la partida fenomenológica de Levinas, ¿no?, que cada quien es primera persona, ¿no? Entonces, digo, la fenomenología es una ciencia estricta, también cabe decir que es una ciencia falible y por ello mismo corregible. El puro ver en que capto la esencia de algo tiene que poder ser mostrado a los demás. Ellos tienen que poder verlo como si estuviera en mi lugar. Ahí fue cuando me desvié al fenómeno del análogo. Ellos tienen que poderlo ver como si estuviera en mi lugar. También las descripciones de otros han de ser vistas por mí como si yo estuviera en su lugar. Y ahí es donde aparece me parece a mí ese descubrimiento de Hoyos en su tesis doctoral, el hecho de hablar de la intencionalidad, el polo correlativo mundo, como responsabilidad. O sea, yo tengo que mostrar que en efecto eso que veo lo estoy viendo como lo describo. El principio de corregibilidad no solo es una aplicación fáctica de la dimensión intersubjetiva de la investigación fenomenológica, también con este principio queda explícito el hecho de que lo que se somete a estudio tiene que ser comunicado, sus procesos y sus resultados. La corregibilidad invoca, por tanto, intersubjetividad, comunicación, crítica e historicidad del conocimiento, del saber. A su turno, la falibilidad, que de nuevo abre a la crítica, es, para decirlo con una metáfora de la medicina, antídoto contra todo dogmatismo, contra el autoritarismo y contra la imposición. De lo que se trata con ese aspecto de la corregibilidad es que el principio de autoridad sea desplazado o superado. Precisamente porque la falibilidad y la corregibilidad vienen juntas, lanzan o proyectan la investigación en este octavo aspecto
que es el zigzag de o en la tematización. La fenomenología es siempre como un recomenzar. Se trata de un ciclo infinito: tematización, variación, descripción de esencia, corregibilidad. Desde las investigaciones lógicas, Husserl llamó a este proceder zigzag. Lo visto en cada caso o en todo caso es un aspecto o escorzo, o una serie de aspectos o escorzos. Siempre se pueden variar, no solo por la adopción de nuevos puntos de mira, sino por la dinámica de transformación de algunas de las objetividades, por ejemplo, de las objetividades culturales. Yo ahí quisiera poner el caso, o reiterar el caso que ya había mencionado. Ustedes saben que Husserl ante todo habló de una crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Yo creo que la crisis hoy, como mencionaba hace un rato, dándole valor al planteamiento de Embry, es de la crisis de la cultura, de eso, ¿no? De eso que parece que hubiese abierto la condición posmoderna. El grito, muy interesante, puesto en boca del loco. ¿Y por qué del loco y no del cuerdo? ¿Por qué del no logos? ¿No es cierto? ¿Por qué no del lado del logos? El grito de locos: Dios ha muerto, Dios ha muerto, Dios ha muerto, hemos cometido el mayor crimen, etc. A mí me parece muy interesante que frente a ese Dios ha muerto, por ejemplo, Marion habla, los del giro teológico francés hablan del Viernes Santo de la metafísica, que obviamente para que haya la resurrección tiene que haber la muerte, y la muerte de Dios, indica Marion, ya pasó en el Gólgota. Pero digo, a mí lo que me parece importante es, por ejemplo, que si uno mira la guerra de religiones, o si uno mira a ese fenómeno de condición posmoderna, hay necesidad de fenomenologizar qué es lo que a la gente le da sentido en su existencia ahora. Si no es Dios, pues ¿qué será, no? Sí. Nada. Y yo pienso que ahí, y ahí yo creo que es a donde entra en serio el fenomenologizar. Por ejemplo, a mí me parece muy llamativo, pero no, voy a decir que es muy llamativo por el problema de la visibilidad, el hecho de tener que cuidar tanto una imagen hoy, como si el fundamento sea hoy el ver o el ser visto. Pero lo dejo para la conversa, ya va a terminar este pedacito, esta colillita, para que nos quede el tiempo de la conversa. La fenomenología es siempre como un comenzar. Se trata de un ciclo infinito de tematización, ya lo dije. Desde las investigaciones lógicas, Husserl llamó a este proceso zigzag. Lo visto en todo caso es un aspecto, eso ya lo dije. Se pueden variar no solo por la adopción de nuevos puntos de mira, sino por la dinámica de transformación de algunas de las objetividades, por ejemplo las culturales. Y ahí fue donde hablé de la crisis, ya no de la ciencia, sino de la cultura. Inherente al fenomenologizar es el reconocimiento de que todo arte es parcial, completable, corregible, complementable. Se trata, sí, de una ciencia rigurosa, pero falible. Estos asteriscos es que no encontré la manera, pero es para introducir como un gráfico que hace las veces de síntesis de la exposición de esta segunda parte. La investigación fenomenológica se tiene que pensar como un eterno recomenzar, que tiene que volver a las cosas mismas para tematizarlas, para que al tematizarlas se logre una suspensión de la actitud natural. Solo entonces tiene sentido dar el paso al libre juego de la imaginación en el variar de las variaciones, que sin olvidar por un solo momento la indisolubilidad, esta palabra tan difícil, esa palabra, de la correlación, procede a la búsqueda de lo invariante,
para su descripción eidética. Descripción eidética que somete incesantemente a principio de corregibilidad, que lleva al proceso de investigación a retornar una y otra vez a las cosas mismas mediante el zigzag en la investigación. Lo que es puesto se puede representar quizás parcialmente. A mí me parece que quedó chambón, pero igual dejo ese gráfico de esa página con que inicia la página 22 para decir que ahí están entrelazados ese momento de ir a las cosas mismas, que eso implica tematizar, desconectar actitud natural, hacer variaciones, mantener activa la correlación, ver a qué polo se está atendiendo y cuál es el recíproco, hacer descripción de eidos, introducir el principio de corregibilidad para volver de nuevo por zigzag en la tematización a volver a las cosas mismas y el ciclo no termina. Lo que no me satisface es que yo creo que el zigzag debería estar como en la mitad, atravesando como una columna a todo. Pero bueno, yo voy a seguir trabajándole a la cosa y si tengo mejor versión, les mando un correo. El cierre de este planteamiento, yo quisiera hacerlo como mostrando dónde me parece a mí que se sitúan las mayores críticas que yo veo que hoy le hacen a la fenomenología. Falibilidad y corregibilidad son de la esencia de la fenomenología. De hecho, este ejercicio pequeñito, hecho en este estudio, forma parte, como dije al comienzo, de lo que llaman algunos fenomenología de la fenomenología. ¿Qué limitaciones trae consigo la fenomenología? Algunos, en el caso colombiano, especialmente Hoyos. En el caso, digamos, internacional, casi todos. Rorty, que tiene formación en fenomenología, Habermas, que tuvo formación en fenomenología con Alfred Schutz, McIntyre, muchos se apuntan a la crítica de que la fenomenología queda presa de la noción cartesiana de sujeto y que por eso mismo resulta ser una expresión de la conciencia monológica. En este horizonte de la crítica, su refutación podría contenerse en la siguiente expresión. Esa expresión realmente, pues no digo que es de Hoyos, pero es de Hoyos, porque como no está escrita no sé bien cómo citarla. Bueno, dice Hoyos: yo no tengo que imaginar y constituir en mi esfera de propiedad el punto de vista del otro. Basta con que salga del presidio de mi conciencia y le pregunte. Según este planteamiento, la fenomenología no ha logrado arribar al giro lingüístico y en parte, según ellos, la tarea de ampliar la fenomenología, de hacer una ampliación fenomenológica de la fenomenología, radica en dar el paso a la acción comunicativa. Según estos autores, solo entonces la fenomenología podría ser sociología, así lo concibe por ejemplo Habermas, podría ser política, ahí hay cosas de Dworkin en esa dirección, estudios culturales. Ese es un lado de la crítica. La fenomenología no alcanza a salir de ese presidio de la conciencia, concretamente del sujeto cartesiano. Otros, a su vez, ven que la fenomenología no es ni puede ser una metodología de las ciencias sociales, precisamente porque las ciencias sociales exigen dar el paso de la conciencia monológica que se basa en el punto de vista de la primera persona en dirección de poder dar cuenta del punto de vista de la segunda persona. Oiga, yo creo que eso no lo logran, pero ellos creen que se puede, los científicos sociales. Los que le objetan y exigen este paso afirman que solo entonces la fenomenología podría ser ciencia cognitiva, naturalización, fenomenología y filosofía de la mente, por un lado. Digamos el proyecto de ciencias cognitivas incorpora gran parte de los elementos fenomenológicos, pero dice que eso tiene valor solo si se puede hablar con sentido
de la segunda persona. Esa misma crítica para otros propósitos también es la que hace Ricoeur, casi donde ustedes lo cojan, es la crítica que le hace Ricoeur desde la teoría narrativa, desde la perspectiva histórica, desde la narratología a ese punto de vista de Husserl. O sea, hay razones fundadas para dejar la fenomenología. Mi opinión sincera, y verdaderamente muy sincera, es que en ambos grupos de críticas se pide a la fenomenología que deje de ser fenomenología. Su chiste, su gracia, su negocio es radicalizar y potenciar la subjetividad, reivindicarla como acontecimiento que funda intersubjetividad con sentido y con autenticidad. O sea, en último término, si se quiere que los sujetos, como se dice ahora, que es una palabra un poco maluquita de pronunciar, si se quiere que los sujetos se empoderen, tienen que habilitarse como primera persona. Ser interlocutores implica hacer conciencia de sí, etc. Para mí, en esta discusión, y en parte lo que quiero yo alegar contra el epígrafe de Sirión es lo siguiente: lo más significativo es la puesta en evidencia de que la fenomenología, concuerdo con Antonio, no tiene método. Antes bien, la fenomenología es en sí un método. Esa es mi principal diferencia con Antonio. Es método que se rige por cláusulas o principios metodológicos que fundan a cada paso nuevas aproximaciones a las cosas mismas, en el sentido aristotélico de que es sólo la investigación de las cosas mismas lo que abre el camino. Entonces esto era lo que yo tenía preparado para hoy y tenemos un tiempito. Tiempito para los comentarios.